Saludar al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, que está en línea. Máximo, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero desde Destape. ¿Cómo estás? Roberto, buen día, ¿cómo están? Saludos ahí a todas las trabajadoras y trabajadores del Destape. Buen día. Bueno, a ver, temas variados, pero hay uno fundamental. Ley ómnibus enviada por Javier Gerardo Milei al Parlamento. Yo, la primera impresión que tengo es que, y hoy lo decía, una nota en La Nación de un tal Yebra, un periodista que se llama Yebra, de apellido, decía, bueno, al Parlamento le dio una llave para que cierre desde adentro. Dice Yebra desde las páginas de La Nación. Esa fue la interpretación. Y dije, che, ahí me suena parecido. ¿Cómo lo estás viendo vos? Creo que mucho de esto se venía advirtiendo ya durante la campaña y también antes de la campaña, ¿no? Algunas de las formas y fondo y contenidos de todo esto. La ley que se envía ayer con una multitud de gente pidiendo por una medida anterior como el DNU al Partido Judicial, marca la velocidad de las cosas y también el lugar que se le está dando a la discusión política en Argentina, porque finalmente en el Congreso están representadas todas las fuerzas políticas, ¿no?, que alcanzan el piso para ingresar en él, y también soy de los que cree que es imposible que haya tantos proyectos de país como bloques hay en el Congreso, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una discusión muy seria sobre el fondo y también sobre la forma, obviamente, ¿no? Uno mira hacia atrás los cuestionamientos que sufrió nuestro espacio político, nuestra fuerza política en el tiempo, sacando leyes del Congreso, respetando, yendo a las votaciones. Así fue la nacionalización de YPF, de los fondos de pensiones y jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores argentinos, de aerolínea, la ley de medios, la reforma judicial, todo aquello que fue en su momento tildado de autoritario, de un vamos por todo. Bueno, veremos todos esos sectores que se rasgaban las vestiduras, cómo enfrentan esto, ¿no? Porque pareciera que la República y un montón de cuestiones es una vestimenta que nos ponemos, o se ponen en realidad cuando les conviene, ¿no? Y a la hora de gobernar se la sacan. Claro. ¿No? Y la verdad que la mirada institucional de la Argentina y la discusión política no es una vestimenta de ocasión que uno puede elegir cuándo se la pone o no, sino realmente lo que marca a las claras es los grados de hipocresía que también llevaron a la Argentina a esta situación, ¿no? Donde un gobierno que envió todas sus leyes al Congreso, incluso la 125, y perdió, sí, con el vicepresidente votando en contra, y después en el 2010 se conformó el Grupo A, con quien hoy es la ministra de Seguridad del actual presidente, y el vicepresidente de ese momento, Cobos, desempata en otra que mucha gente no recuerda, que era el 82% vital y móvil para los jubilados, que luego Cristina veta. Estas son las cosas que fueron pasando en nuestro país, más allá de no tener presupuesto, por ejemplo, en el 2010 o en el 2022. Estos son los comportamientos que uno ve y cómo queda todo en falsa escuadra, y parece que nada importa, que es todo el presente y ya, ¿no? Y acá hay que mirar muy bien cómo se llegó a esta situación y también hacia dónde queremos que vaya nuestro país. Si tuviese que definirlo en dos o tres palabras, digamos, ¿no? Tanto el DNU como el proyecto ómnibus, ¿cómo lo definirías? Que gobierna Mauricio Macri. No creo que cuando uno mira todo esto y ve que el trabajo, por ejemplo, del DNU lo había preparado el señor Sturzenegger para Bullrich, creo. Cuando uno recuerda aquellos dichos de Macri del 19, ¿no? Haría todo lo mismo, pero 2 veces o 3 veces más rápido. Bueno, lo que uno ve que las personas centrales de este gobierno son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, sin cargo, creo, no sé si lo tiene o no, pero con una presencia preponderante, por ejemplo, en el anuncio del DNU, y el ministro de Economía, el malogrado ministro de Economía Caputo, que ha conseguido, a pesar de haber demostrado una gran impericia, al menos durante el gobierno de Macri, ha conseguido trabajo de vuelta, ¿no? La meritocracia parece que se le quiere aplicar a los trabajadores y trabajadores, pero Caputo pasa derecho, puede hacer un desastre en la economía, tal cual lo dijo Milei, nosotros ya tenemos una posición tomada. Pero la pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de despilfarrar 15.000 millones de dólares.
no es una suma menor, ¿no? Sí, entonces creo que habría que explicar, ¿no?, por qué se confía en alguien al que se lo acusó el propio actual presidente de un tremendo despilfarro en el manejo de la economía durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Tiene probabilidad de pasar esta ley ómnibus por el Parlamento? ¿Vos crees que puede recibir los votos necesarios? Yo creo que es una ley que tiene al menos 664 artículos, que la estamos leyendo, aparte porque es muy reciente su envío. Obviamente hay cuestiones muy llamativas en ella, que son las que primero se han mediatizado, pero hay otras que hay que estudiarlas. Yo nunca me niego a nada, creo que hay que leerlo todo, y decirle que no a todo sin antes leerlo, pensarlo, evaluarlo, discutirlo y debatirlo, ¿no? Entonces, me parece que lo que debemos hacer es que se discuta y después, bueno, las diputadas y diputados también se comprometieron en campaña a defender o no defender diferentes situaciones, a estar de acuerdo con algunas o con otras no, políticas públicas determinadas y deberán dar explicaciones. Hoy por hoy el bloque Unión por la Patria está en el orden de los casi 102 diputados y diputadas nacionales, más o menos el perfil del bloque. No quiero hablar por todo el bloque, obviamente, pero entiendo y creo que la mayoría tiene un rechazo, por lo menos a las cuestiones que ya se han mediatizado. No digo a todo porque hay que verlo todo, pero sí a aquello que se ha mediatizado. También creo que la postura en ese sentido también de la izquierda, que tiene 5 diputados nacionales, es una y es clara. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se comporta el resto de los bloques, que hasta aquí vienen con expresiones más bien ambiguas en respecto al contenido, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos de acuerdo, y hay un cuestionamiento un poco más mayoritario y por el que se está trabajando, que es en el rechazo al DNU en sí, para algunos, digamos, en el cuestionamiento de la forma en que el presidente utiliza una herramienta que tiene. Acá el problema es que la herramienta existe, el problema es cómo se está utilizando. La herramienta que decís, el DNU y el proyecto de ley. Ahora, exactamente. Te la doy vuelta un poco la cosa. ¿Vos no advertís una deriva autoritaria, digamos, del presidente, de una suma de poder público? Digo, pide facultades delegadas y son tan amplios y tan grandes los temas que aborda, y distintos códigos, el Código Civil, que parece más una reforma constitucional que una ley, un DNU. La magnitud del DNU sumado a la ley hace que realmente sea como buscar atorar al Congreso la discusión y que finalmente muchas de esas cosas pasen y obviamente con una ventaja para quienes diseñan este tipo de políticas, es que la sociedad en un inicio escucha o verbaliza diferentes temas, pero lo siente en el tiempo, como en el tema de tarifas, el precio de la nafta o diferentes cuestiones, ni hablar de las situaciones respecto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y tantas otras por las que se ve abarcada la realidad producto del DNU de la semana pasada, sí, y de la ley ómnibus de ahora. Entonces sí, claro que hay un intento, por eso te decía en un comienzo, aquellos que al gobierno que tuvo la Argentina entre el 2003 y el 2015 se lo calificó de autoritario y se hacían tremendas editoriales y etcétera, que Cristina, que vamos por todo. Cuando uno va, y encima en estos días se recordó, es la presidenta que menos DNU sacó, que se cansó de enviar leyes a una costa de saber que las podía perder, como en el caso de la 125 al Congreso. Yo creo que si ha habido alguien que incluso ha tenido un respeto a la institucionalidad tan grande, como también hace unas semanas sacó un tuit diciendo que las presidencias de las cámaras de senadores y diputados nacionales debían pertenecer a la fuerza que había ganado, ¿no? Entonces creo que hay que hacerse un replanteo grande, y creo que esto que está sucediendo y las facultades que busca arrogarse el Poder Ejecutivo Nacional dan por bruces, primero con un discurso falso, sostenido durante mucho tiempo, de las instituciones, la República y las formas, etcétera, y en el contenido lo que no termina de aparecer es la casta. Claro. O si aparece la verdadera casta argentina, que es la que no vota nadie, la casta del poder económico, ¿no? Donde Sturzenegger casi fue un sastre
de los intereses económicos en la confección del DNU, digamos. Entonces, y aparte sin saber dónde está Sturzenegger. Nosotros esto lo venimos marcando hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo, Roberto, que lo venimos marcando, este tipo de figuras. Lamentablemente, muchas veces nuestra fuerza política se agotó en que no tenía que ganar Macri. Bueno, estas son las consecuencias también, ¿no? Entonces, la necesidad de un debate profundo hacia adentro y fuera de las fuerzas políticas creo que es muy necesario, porque esta situación que se vive, donde el Poder Ejecutivo busca arrogarse un montón de facultades que no le corresponden, donde aparte a sus horas acusó a algunos diputados, diputadas, senadores y senadores, que no sé quiénes serán, de estar extorsionándolo prácticamente, o en un toma y daca. Pidiéndole sobornos. Exactamente, bueno, creo que la situación marca dónde se está, dónde estamos parados. Y la verdad que reviste en algunos puntos una gravedad que llena de angustia a nuestra gente, y votado a quien haya votado, ¿no? Me refiero a la gran mayoría, no a aquellas minorías económicas, digamos, sino a las grandes mayorías que están en un proceso de angustia, en una situación aparte, Roberto, donde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo hace 1 o 2 meses que el 25% de la sociedad sufre angustia y depresión global, ¿no? Así que imaginemos ese número en Argentina, y con este tipo de medidas, y sin aparte, ni en el DNU, al menos, convocar a sectores afectados para dialogar o informarlos. Claro. Digamos. Es un poco lo que reclamaba ayer la CGT, la movilización. CTA. Exactamente. A ver, uno ha visto experiencias en América Latina en las que hay gobernantes que gobiernan, digamos, de espaldas al Parlamento. Aquí Milei dijo que incluso podía llegar a utilizar el plebiscito, ¿no? La herramienta del plebiscito o la consulta popular. ¿Eso cómo lo ves? Mira, hace unos años atrás escuché a Beatriz Arlo analizando el segundo gobierno de Cristina, pensando o diciendo que creyó que Cristina iba a ir hacia una democracia plebiscitaria, después de aquel 54 o 55% de los votos en elecciones generales, o sea, la voluntad de elegir, no de no querer votar a alguien. Digamos, ¿no? Ahí es cuando uno dice, yo voy a votar algo, en las PASO o en las generales. Después es diferente cómo se construye el voto en un balotaje. Bueno, si va a someter a plebiscito, obviamente hay reglas institucionales para todo ese tipo de cosas. No es que un día un presidente se levante y dice, ahora vamos a hacer un plebiscito de esto, aquello y lo otro. ¿No? Yo creo que el último que tuvo la Argentina fue el de Beagle, si no me olvido, en los años 80, y habrá que ver. La verdad que sinceramente este tipo de situaciones donde aparte se dice una cosa un día, se dice otra cosa otro día, como si la gente estuviera tranquila en sus casas, ¿no? Con el temor, por ejemplo, de la cuestión de alquileres, de no saber la gente dónde va a terminar viviendo ni cuáles van a ser las condiciones del contrato que deba afrontar. Bueno, hay un montón de situaciones en el día a día que hacen que aparte estas palabras estén cada vez más lejos de la realidad de la gente. Sí. Pero bueno, si se quiere recurrir a la herramienta del plebiscito, bueno, habrá que seguir, obviamente, los pasos que hay que hacerlo para construir los temas aparte. Así que es algo que realmente, si lo está evaluando, bueno, sería bueno que no se produzca, por ejemplo, como el DNU. ¿No? Hay algo que me llama la atención. Ayer hubo una movilización de la CGT, hay una reforma laboral. La verdad es que cuando uno mira tanto en el DNU como en el proyecto de ley ómnibus, así llamado, digamos, lo que hay de hecho es una reforma laboral en contra de los derechos del trabajador y en contra del modelo sindical argentino, como nunca se vio. Realmente es una reversión, casi yo te diría, a foja cero de todo lo que se avanzó en el siglo XX en relación a derechos laborales. ¿No te parece un poco cauta la CGT en relación a la respuesta que debería dar frente a una amenaza de estas características? Mira, nosotros en octubre, creo que era octubre del 22, me puedo equivocar la fecha, hicimos un acto en Plaza de Mayo con gran parte del movimiento obrero organizado, donde estaba Pablo Moyano, Paco Manrique Desmata y así tantas otras compañeras y compañeros de diferentes expresiones sindicales. Y ese día hicimos un planteo que había 3 flexibilizaciones en marcha por parte de quienes
del entramado que hoy gobierna, ¿no? Creo que este es el gobierno de Macri, esto es lo que él planificó, digamos. Y era la flexibilización laboral, la flexibilización ambiental y la flexibilización impositiva. Estos elementos se pueden encontrar claramente tanto dentro del DNU como también dentro de la ley ómnibus. Sí. Si vos querés en lo laboral, bueno, ya las limitaciones al derecho a huelga, etcétera, etcétera, donde pone al trabajador y a la trabajadora en una situación de debilidad ante la patronal enorme. En lo ambiental podíamos haber ayer la modificación de la ley de bosques, digamos, donde se permite a partir de ahora el desmonte en la zona verde y amarilla que estaba prohibido, el impositivo de la modificación de bienes personales. Por ejemplo, en bienes personales, acordate aquella votación del Congreso que termina 127 a 126, donde la izquierda nos acompaña y pudimos hacer una modificación que había solicitado en su momento el ministro, porque me acuerdo bien porque fue la última ley que tuve a mi cargo como jefe de bloque, que había pedido a Guzmán la modificación de bienes personales y lo pudimos lograr por un voto. Entonces yo no quiero ver y marcar los tiempos que entiende el movimiento organizado debe tener. Si uno tiene una mirada y creo que lo que tenemos que tener en cuenta más allá de esta coyuntura, que este tipo de cosas que se llevan adelante, la fantasía, digamos, de ese poder total para que funcionen las ideas, ¿no? Las ideas son malas en lo económico. Uh-huh. La dictadura, por ejemplo, Roberto, arrasó con toda resistencia, la desapareció, la torturó, se la apropió de los hijos, implementó un plan económico parecido a este, y ese plan económico aún sin parlamento, aún sin sindicatos o comisiones enteras de sindicatos arrasadas o desaparecidas, con un poder judicial de carácter totalmente complementario del antojo de Videla y Martínez de Oz, fracasó. Claro. Fracasó. Entonces acá hay una fábula que estas ideas no funcionan porque las trabajadoras y los trabajadores no están de acuerdo, no lo comparten o se movilizan. Y el problema nunca fue ese, el problema es que son ideas que han fracasado en la Argentina. Es como el tema de todas las empresas que quieren privatizar. En el 2001, Roberto, existían las AFJP y no la ANSES. Aerolíneas Argentinas estaban en manos privadas. YPF estaba en manos privadas. AISA estaba en manos privadas. Todos estos elementos estaban en manos del sector privado. Tanto que se vuelve a insistir con el correo. Miren el ejemplo del correo. Todavía la causa de 20 años lleva la causa de Macri y van a volver a vender el correo otra vez. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que lo que marca es que estamos yendo a un lugar que sabemos que no va a funcionar, y que aparte esta vez tiene condimentos de época, obviamente que son diferentes los tiempos, que hacen que la situación se vuelva desde la forma y los contenidos como muy agresiva para con la gente. Digamos, uno lo puede ver incluso con este famoso protocolo que pasa todo por cómo marchan, digamos, como si el problema que hubiera que resolver es si van por la calle o por la vereda. Y la verdad que lo que hay que resolver es la enorme inequidad que hay en la distribución de los ingresos, y todas las medidas van en un sentido no de apaciguar eso, sino en el hecho de profundizarlo. Es muy difícil que podamos generar una sociedad que tenga una simetría que haga mejorar sus niveles de convivencia, porque aparte lo que generan este tipo de políticas económicas, más allá de lo macro, lo que podemos ver a diario, es fracturas sociales entre vecinos y vecinas, entre trabajadores y trabajadores, digamos, ¿no? Porque entra una pelea muy compleja y muy difícil. Entonces creo que como sociedad tenemos que tener una gran respuesta a esta invitación a quebrar nuestros barrios trabajadores, nuestras localidades productivas, donde busca quebrarse y enfrentar a argentinos con argentinas. Mira, nosotros esto lo dijimos muchas veces durante la campaña, Roberto. Hubo una gran manipulación mediática, discurso, que también aprovechó este sector político, que tenía que ver con que aquellos trabajadores que no están dentro del mundo formal ven como privilegiados los derechos que tienen los trabajadores, claro, que están en relación de dependencia. Terrible. Y al mismo tiempo hubo una operación muy grande sobre estos sectores formales, digamos, sobre que aquel que no está formalizado, tiene un recibo de salario, es un vago que no quiere trabajar. Y obviamente en el mundo formal hay una franja muy grande
la de más abajo, que se vio enormemente perjudicada y vio caer y desmejorar su poder adquisitivo, digamos. Por eso tenemos un fenómeno de baja desocupación con alta pobreza. Estas son las cuestiones que la ex presidenta y vicepresidenta marcó durante estos 4 años. Es decir, nos está pasando esto. Bueno, los resultados están a la vista, digamos. Creo que fue una pena que la vicepresidenta no haya sido más escuchada durante el proceso también, y si querés como autocrítica nosotros también delegar tanto en la cuestión de la administración de la economía. Sí, claro, también, sí. Entonces todo esto conformó una situación donde hay sectores que entendieron que no podían estar peor. Incluso el propio presidente en un momento le dice, conmigo peor no van a estar, como diciendo, es imposible estar peor. Y lo que está descubriendo un sector de la sociedad que se vio atraído por la figura, por lo disruptivo, si se quiere, como era presentado en un momento, hoy ve que su voto no va en el sentido que esperaba, pero esto aparte es un proceso. Esto es un proceso que se inició, van a apenas 20 días de gobierno. Yo creo también, y nosotros creemos, porque aparte lo estamos discutiendo y debatiendo, que el destino de estas políticas no son las que dice el Poder Ejecutivo Nacional. Total. A ver, hay algo que pasó, vamos a hablar un poquito de historia reciente, ¿no? Yo me acuerdo cuando vos renunciaste a la presidencia de la bancada, en ese momento el Frente de Todos, cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo ahí te critiqué porque vos no explicabas las razones. O sea, vos renunciaste, dijiste todo con el gesto. O sea, fue como una especie de discurso tácito, si querés. Pero no lo explicaste y eso a mí me enojó mucho, porque dije, che, por lo menos si lo explica, capaz que todos nos acoplamos. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué arrastramos desde entonces, digamos, hay como ciertas turbulencias que hacen que se te reproche eso a vos, pero se le reproche menos a Guzmán? O sea, ¿cómo ves ese proceso en el que hoy hay distintas reflexiones? No hay síntesis, digamos, sobre algunos asuntos que son, creo, para la fuerza política kirchnerista o peronista importantes, ¿no? Mira, primero la discusión del fondo fue larguísima internamente, sin que eso llegara a los medios, ¿no? Sí. Lo que uno podía ver en los medios de comunicación era una postura política clara nuestra de cómo se debía negociar, pero obviamente había una discusión interna dentro del gobierno. Cuando pasa todo, vos acordate que el 10 de diciembre del 2021 viene Lula, viene Pepe Mujica, ¿no? Y Cristina hace una descripción de cómo actúa o cómo ha actuado generalmente el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Alberto dice que nos quedemos todos tranquilos y 2 meses después terminamos en una situación que no era buena para nuestro país, no era buena para nada, mucho más todavía, Roberto, para ser sincero, porque a mí me produjo mucha amargura. Y también a uno le genera angustia, porque por lo menos en mi caso y en muchos de mis compañeros que conozco, cuando uno sube a una tarima, cuando va a una charla, cuando alguna persona en una unidad básica le pregunta algo, uno se está comprometiendo también. Claro. Y el compromiso que nosotros habíamos asumido en la campaña del 2019 estaba muy lejos de aquello que significaba el acuerdo con el fondo. Uno puede entender que, y esto la experiencia uno la tiene, que no todo es como uno espera o quiere, digamos, pero sí lo que estaba claro que ese acuerdo significaba lo que terminó significando luego de que se firmó. Las consecuencias están vistas, y creo que también, para serte sincero, ya que me consultás, y es válida tu crítica, pues me la han hecho mucho y muchas. Mis compañeros y compañeras, sean del espacio que sea, tienen la facilidad de acercarse y expresar sin que eso signifique un enojo cuando no están de acuerdo con algo, cuando algo no termina de cerrarles en su implementación o modo. Y lo que sucedió fue que también el presidente, por una extraña razón, habló de un montón de beneficios que iban a acompañar un viernes a la mañana el acuerdo con el fondo. Uno entendía que no, uno podía decir que quizás no se podía hacer otra cosa, pero nunca decir que esto era bueno. No fue así, no sucedió de esa manera. Tan es así que la colaboración del Fondo Monetario Internacional con sus presiones, o obligar a devaluar al gobierno al otro día de las PASO, la moneda, una pelea que bien la relató nuestro ex candidato a presidente Sergio Massa,
dio por bruces con muchas de las posibilidades políticas que teníamos de tener un resultado diferente en estas elecciones. Y ni hablar de la vida de la gente. Guzmán se termina yendo, creo que el 1 o el 2 de julio, y cuando Batakis asume, el panorama que le da en una reunión de gabinete es desolador. Entonces creo que lo que terminó sucediendo, uno trató de explicarlo con una carta y guardar un prudente silencio durante 60 o 90 días, porque entendía que muchos iban a especular, que este es un problema que tenemos también, que iban a especular que esto era una situación donde uno buscaba cierto protagonismo, sí, o notoriedad, como si lo necesitara para hacerse el distinto. Y la verdad que lejos de esas pretensiones estoy. Siempre trabajo pensando en el conjunto. Para mí siempre es más importante el nosotros y nosotras que el yo. Y trato aparte de que así sea, ¿no? Porque todos a veces tenemos ciertas vanidades o miserias. Nadie está exento de tenerlas. Y creí que la mejor manera de que nuestra fuerza política, que yo esperé actuara de manera mucho más homogénea, no sucedió, y no quise tampoco durante esos 60 o 90 días dar lugares a confusiones, porque aparte el ataque que sufrimos aquellos que no votamos el fondo externamente e internamente fue el mismo, el lenguaje era el mismo, tanto externo de las otras fuerzas políticas e interno, calificando de estudiantina, esto que el otro, y nadie quiere hablar de los resultados. El Congreso fue claro, el 99% del bloque de Cambiemos votó a favor, pero fue consecuente, digamos, fue muy consecuente, hicieron lo que siempre hicieron. Y la verdad que nuestra fuerza política no tenía por qué hacerse cargo de algo que no había generado y que ha generado una confusión terrible, que nadie sabe dónde salió esta deuda. Entonces, la confusión social más la distorsión mediática producto de las posiciones hiperdominantes de algunos medios, bueno, generó todo un caldo de cultivo donde uno trató de dejar claro que ese acuerdo era malo, y la verdad que fue malo. Incluso pudimos, así todo, uno se quedó dentro del bloque, no es que uno se fue, no es que uno rompió. Después uno se iba acompañando, incluso pudimos sacar la moratoria para miles, centenares de miles de hombres y mujeres que sus patrones no habían hecho sus aportes. Incluso ahora, cuando uno ve las modificaciones, también deja de estar penada la evasión laboral, ¿no? Lo que es medio extraño. Venimos teniendo que hacer moratorias en Argentina porque por falta de aporte, y ahora se hace esto. Por eso uno entiende que hay una fantasía, digamos, en algunas personas de cómo debe funcionar Argentina, que realmente después se descarga todo en el sector público. Total. El aumento de prepagas que va a haber, el aumento en las escuelas privadas o semiprivadas o parroquiales, como se las suele llamar, y la no posibilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, ya sean en relación de dependencia, oficios, profesionales, lo que cada uno quiera, cuentapropista, va a derivar en mayor afluencia de argentinas y argentinos, digamos. En particular esto va a suceder en la provincia de Buenos Aires, a la educación pública, a la salud pública, que producto aparte de los recortes que se plantean y de los ajustes que están tabulados en una realidad que ha construido Milei, digamos, va a hacer que haya más gente y tengamos la posibilidad de menos inversión en los sectores donde más gente va a tener necesidades. Tal cual. Máximo, es lo que va a suceder. Me tengo que ir al pase, pero bueno, te quería agradecer estos minutitos. Gracias por elegir el Destape para de alguna manera dar este mensaje. Está muy esperada la voz, la mirada tuya en relación a estas cuestiones. Te mando un fuerte abrazo y transmitir el cariño a Cristina de siempre. Fernando, agradecerte la posibilidad de la entrevista y tratar de que esto no potencie las miserias que tenemos como sociedad, digamos, sino que saquemos a flote nuestras virtudes, que tengamos el mejor año nuevo posible y entender que este tipo de situaciones se afrontan con más participación, más debate, más discusión y con mucha entereza, con mucha voluntad y mucha autoestima. Abrazo grande. Cuídate mucho, Roberto. Saludos a todos. Buen fin de año. Cuídate. Gracias. Máximo Kirchner, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y nosotros nos vamos